Buenos días, soy Natividad Cabezas y quiero presentar un programa más de Gesprosal Educa. Para ello, pues contamos con la colaboración del director de Gesprosal, experto en calidad, prevención y medio ambiente. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, debido al éxito que estamos teniendo con nuestro programa de Gesprosal Educa, pues pedimos a todos nuestros seguidores y personas que nos ven el programa, pues que si quieren que se pueden suscribir a nuestro canal y así le llegarán las notificaciones. Si no, pues seguiremos enviándoselo por correo electrónico o por WhatsApp. Antonio, el otro día quedamos en que hoy hablaríamos de otros residuos que para mí me parecen que nos están desbordando, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sí, nos están desbordando, ¿no? Porque además, incluso desde todas las políticas europeas, se está fomentando la digitalización y muchos de ellos forman parte de este proceso. Bueno, todos tenemos en casa aparatos eléctricos y electrónicos de todo tipo y, bueno, se están convirtiendo en un gran problema. Y como siempre, bueno, pues debido quizá al excesivo consumo y, bueno, y también a lo que conocemos como obsolescencia programada, en la cual muchos de estos equipos están, digamos, con una vida útil muy corta, ¿no? Diseñados para tener una vida útil muy corta. O también diseñados para consumir más. Claro, cuanto menos duren, más vamos a consumir. Es decir, enseguida, en el caso, por ejemplo, de ordenadores, tablets, teléfonos, pues la vida es muy corta porque también, aparte de que se puedan estropear, también es verdad que hay muchas aplicaciones o muchos programas que pasados un tiempo ya dejan de funcionar y tienes que reprogramar con otros software o con otros programas, ¿no? Claro, exactamente. Como también la tecnología avanza mucho y los programas cada vez son más exigentes para realizar funciones que antes no realizaban, también todos los componentes, por ejemplo, de un ordenador o de un teléfono se van quedando, digamos, cortos, ¿no? Cortos de capacidad para poder mover tanta información. Y Antonio, ¿todos esos aparatos contaminan mucho? Digo, en casa y fuera de casa en vertederos. Sí, vamos a ver, tienen un impacto. Vamos a poner un gráfico para ir siguiéndolo y que, bueno, que podamos ver, entre otras cosas, cómo contaminan. Sí, porque una imagen, como decimos en este programa, vale más que 1000 palabras. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, unos datos, ¿no? El año pasado 2021. estuvo en torno, los residuos eléctricos y electrónicos en el mundo estuvieron en torno a 60 millones de toneladas de residuos. Muchísimo. Esto, bueno, ya podemos pensar en lo que puede significar, ¿no? Y tristemente todavía se recicla muy poco, en torno, bueno, menos del 20%, ¿no? Y claro, esto supone también un gran problema, puesto que para hacer todo este tipo de aparatos se necesitan importantes recursos naturales, sobre todo metales, ¿no? Y luego, bueno, otros que la mayoría también son plásticos, dependientes producidos del petróleo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues son más recursos naturales a consumir. Y este es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque dentro de muchos de ellos, en todos los semiconductores y en todos los microchips, hay metales, algunos de ellos muy contaminantes, como podemos ver ahí, ¿no? Contienen oro, plata, paladio, plomo, cadmio, mercurio, neodimio, vanadio, o sea, lo que se conoce muchos de ellos como tierras raras. Pero bueno, en principio se presupone que no es por la falta de existencia de esos minerales en la Tierra, ¿no? Sino porque son
bueno, son escasos porque están en poca proporción, ¿no? Pero, bueno, todavía probablemente tengamos para una buena temporada, ¿no? Por decirlo así, de este tipo de recursos, pero son mucho más limitados que cualquier otro. Además, ahí se puede ver que algunos de ellos, como el plomo, el cadmio, el mercurio, bueno, pues son altamente contaminantes, pueden pasar al suelo, contaminar las aguas también Con y lo la cual, atmósfera. afecta a la salud. Claro, exactamente. Y dentro de la afección a la salud, pues se suelen quedar, muchos de ellos son bioacumulables en el organismo, como pueden ser, y se localizan, ¿no? Normalmente, pues a lo mejor entre otros en los órganos filtrantes, como son los riñones y el hígado. Y bueno, también pues se acumulan en la sangre, en el cerebro y en el útero principalmente, con lo cual también son muy peligrosos para la salud. Y son peligrosos precisamente porque el cuerpo humano no es capaz de metabolizarlos y eliminarlos, sino que se van quedando Claro, ahí y con el tiempo pueden provocar enfermedades graves. porque son sustancias tóxicas que nuestro cuerpo pues no tiene por qué vamos, conocerlas, ¿no? O tratarlas. Entonces, cada vez será más la dificultad, cuantos más componentes de este tipo de metales se realicen y se generen en los aparatos, ¿no? Pues vamos a contaminar más nuestro cuerpo. Pero aparte del cuerpo, también el medio ambiente. Claro, si es que nosotros básicamente nos contaminamos porque están presentes en el medio ambiente y a través de la cadena trófica o de alimentación van pasando desde las plantas, que son capaces de absorber muchos de ellos, hasta los animales y bueno, y de las plantas y los animales a nosotros, ¿no? Porque A través consumimos. de los alimentos. Además también, por ejemplo, la pesca, sobre todo los peces grandes, ¿no? Sí. Eh, como el atún y demás, son muy dados, ¿no? Y tienen mucho gusto por coger este tipo de metales. No es que les guste, ¿no? Sino simplemente que los aceptan fácilmente y les afecta menos a ellos. Y por tanto, bueno, Claro, pues pero luego al introducirlo en nuestra cadena alimenticia, pues pasa a nosotros y contamina nuestros órganos, ¿no? exactamente. Entonces, si hablamos de que tenemos 60 millones de toneladas de residuos, bueno, pues hay un gran riesgo, ¿no? de que el medio ambiente en general se deteriore. Y de hecho Vale. está pasando. Antonio, ¿qué medidas se pueden tomar desde cada uno, desde nuestra vida cotidiana, desde nuestros hogares, para poder reducir pues esta contaminación? Bueno, como siempre, tratar de limitar el consumo, es decir, comprar aquellos objetos que realmente vayamos a utilizar, dentro de ellos tratar de buscar aquellos mediante una etiqueta ecológica o demás, que hay por lo menos algunos de los materiales sean fácilmente reciclables, porque ahí tenemos, digamos, quizá la parte más problemática es esta de los metales, pero tenemos plásticos, Claro. tenemos espumas, gomas, o sea, todo tipo de materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues nos lo tendríamos que pensar muy, muy bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, excepto esto, tratarle luego también, si es posible, de dar algún tipo de uso. Por ejemplo, pues a lo mejor por ejemplo, un ordenador que por motivos de trabajo o laborales se nos quede pequeño, Sí. pues a lo mejor se lo podemos regalar a alguien de la familia, O dárselo. hay muchas ONG que necesitan para otros países, ¿no? Claro, Es decir, también hay empresas, ONGs y luego empresas que bueno, se dedican a recogerlos para luego tratar de reciclarlo, ¿no? Lo descomponen en componentes y le dan una segunda utilidad a alguno de ellos. Hay empresas ya también que hacen o regeneran esos aparatos, ¿no? Sobre todo en telefonía han surgido muchas empresas que lo que hacen es bueno, readaptar a las necesidades. Es decir, si yo de un teléfono lo único que me va mal es el procesador porque no tiene fuerza el teléfono para manejar toda la información que pasa a través de él, bueno, pues
guardo el resto del teléfono y le pongo un procesador más potente, pero el resto del teléfono lo sigo utilizando, ¿no? Esto se está haciendo ya, afortunadamente. Todavía lo que pasa es que nosotros somos muy poco reacios somos muy reacios a utilizar cosas usadas, ¿no? Y bueno, pues eso será también cuestión de cultura. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que todas las empresas vendedoras de este tipo de aparatos, ¿sí?, están obligados a recoger los antiguos, con lo cual ya tenemos un punto, por lo menos, de entregarlo, porque si no, el otro punto que tendríamos serían los puntos limpios de las ciudades, donde los haya, que no siempre todos los núcleos de población tienen este tipo de puntos limpios. Y claro, se desperdicia mucho, acaban en la basura normal, ¿no? Fundamentalmente cuestión de conciencia y de tratar de aprovecharlos el máximo tiempo posible. Es que no hay otra. Resumiendo, Antonio, en cada familia, que ahora ya hasta los niños pequeños tienen o una tablet o un teléfono, pues dar una llamada de atención a utilizarlo el mayor tiempo posible, que la vida sea lo más larga posible y no se esté cambiando por modas o por el último modelo que nos están introduciendo a través de la publicidad en los medios, ¿no? Esa es la primera medida. La segunda medida, si se puede reciclar o se puede dar una segunda vida en otro lugar, pues acceder a eso. Y la tercera ya, si no queda más remedio, llevarlo a un punto limpio. Claro, porque incluso aunque no se pueda reciclar, porque también hay que decir que muchas veces extraer, por ejemplo, estos metales que hemos hablado, extraerlos de este tipo de aparatos, puede ser, pues todavía no hay sistemas de extracción a nivel industrial, con lo cual, porque sería lo suyo, ¿no? Extraerlos y volverlos a generar, o sea, extraer, por ejemplo, el oro y la plata que llevan y darle, bueno, se le puede dar otro uso a la plata y al oro, pero también se podría utilizar como tal en nuevos productos, ¿no? Pero bueno, todavía está bastante verde ese tema. Hay investigaciones, se están haciendo investigaciones importantes, pero pues todavía queda por poner eso en una planta industrial que además supone una inversión muy fuerte y además se tarda mucho en tener una planta de ese tipo. Bueno, pero sería el futuro y también sería una oportunidad para crear puestos de trabajo. Claro, o sea, todo esto cuando hablamos de la transición ecológica también se incluye este tipo de cuestiones y por eso dicen los gobiernos que se puede dar mucho trabajo, pero claro, lo que hace falta es dinero para invertir. Y cuanto antes empecemos mejor, ¿no? Porque estas fábricas no se construyen en 2 días, ¿no? Entonces, porque necesitan también, aunque parezca que no, cierta asepsia, ¿no? Los componentes electrónicos a la hora de montarlos y fabricar, por ejemplo, semiconductores y este tipo de productos. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. ¿Y la semana que viene de qué hablamos? Bueno, pues seguiremos con el consumo y bueno, quería incidir, hemos hablado también a lo largo de diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, de los envases, pero me quería centrar mucho en los plásticos porque es otro de los grandes problemas que tenemos. Eso te iba a decir. Hay una alta generación de residuos de plástico y bueno, por lo menos dar unas pautas o que por lo menos concienciemos de lo que está ocurriendo para, bueno, a la hora de ir a reflexionar antes de hacer nada, ¿no? Bueno, ese es nuestro objetivo desde Gesprosal Educa, concienciar para tener una mejor calidad de vida, un planeta más sano y sobre todo mover la conciencia hacia un consumo razonable, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio. A vosotros. Nos vemos la semana que viene hablando de los residuos de plástico, que ya yo creo que son de los temas que más conciencia está generando en las personas. Pues sí, porque se ven mucho por todos los lados. Hay tantos que se ven por todas las partes, sí. Y se está cambiando, ya ves, por ejemplo, hoteles que cambian a lo mejor simplemente la pajita, ¿no? La típica pajita de plástico se está cambiando por otro tipo de materiales, como puede ser algún vegetal o cartón. Y bueno, pues poco a poco, como todo,
es cuestión de educar y de concienciar. Muchas gracias. Lo vemos en la semana que viene. Queridos espectadores, aquí estaremos en otro programa más de Gesplosal Educa. Gracias por seguirnos y gracias por difundir estos